Para ilustrar entonces lo que acabamos de ver, de cómo afecta el trabajo, la duración o unidades fijas, vamos aquí en Project, con este ejemplo que tengo aquí de proyecto o de esta porción de proyecto, vamos a ver el efecto de establecer unidades, duración o trabajo fijo y su afectación a las demás variables de la ecuación de duración. Bueno, entonces como les decía, al momento de realizar la inserción de actividades o de tareas, vemos que por defecto el tipo de tarea se establece como unidades fijas. Muy bien. Entonces vamos a hacer algunas combinaciones para determinar cómo es el recálculo al momento de cambiar el trabajo, la duración o las actividades basados en el tipo de tarea. Bien, para esto dense en cuenta que aquí tengo en trabajo, tengo la columna estándar de Project que se llama trabajo. Normalmente esta no aparece en el diagrama de Gantt. Hay que insertarla de forma manual. Entonces les muestro aquí. Hago clic con el botón derecho. Le digo insertar columna. Busco aquí en la parte de abajo y me aparece trabajo. Como ya la tengo, como ya está dentro de la tabla de entrada que tengo acá, no la voy a colocar, pero de aquí es de donde se coloca, que es esta, trabajo. Ok, vamos a empezar. Entonces, si tengo unidades fijas, voy a empezar a hacer los diferentes cambios que podamos tener y ver cómo nos afecta. Como vimos en la tabla, entonces, si cambio el trabajo, de acuerdo con unidades fijas, cambio el trabajo, esto quiere decir, en esta actividad voy a cambiar de 80 horas, voy a colocar 120 horas. Entonces, fíjense el cambio que me genera. Me aumenta la duración de los 10 días iniciales, que es lo que vemos en la condición inicial del proyecto, nos cambia a 15 días. Esto quiere decir que nos cambia la duración. Entonces fíjense además que nos cambia por supuesto la duración total del proyecto, las horas de trabajo totales, por lo tanto las fechas nos cambian incrementándose en su cantidad de días de acuerdo con este cambio que acabamos de hacer. Además, fíjense que los cambios se denotan con una línea, se denota con un color entre azul y lila. Eso quiere decir que afectación del trabajo nos da en la afectación de todas las fechas y todos los componentes del proyecto para ilustrar cómo es el cambio. Muy bien, eso es el primer cambio. Ahora, si yo cambio la duración, en este caso voy a agregar de 10 días, voy a ponerle unos 14 días. Entonces fíjense que aquí me afecta el trabajo. Relación directa entre el número de días y las horas de trabajo asignadas por defecto. Entonces nuevamente me aumenta, por lo tanto me afecta todo el resto de actividades a partir de la fecha final de esta tarea y todas las tareas que tengan dependencia en sus sucesoras. Quito acá. Y por último, si cambio las unidades, entonces fíjense aquí, vamos en la parte inferior, fíjense que aquí tenemos un 100% de dedicación de este recurso, que para nuestro caso y nuestro proyecto aquí se llama tester. Entonces,
vamos a cambiar esas unidades a la mitad, al 50%. Entonces lo cambiamos aquí, lo rebajamos, lo modificamos de esta manera. Le decimos aceptar y fíjense que la duración me cambia hacia arriba por cómo se establece la ecuación de duración. Como el recurso está dedicado menor tiempo, debe invertir una mayor duración por reloj para poder completar las 80 horas de trabajo que se definen acá. Entonces, eso hace también que se me afecte la fecha final de esta actividad o de esta tarea, prueba módulo 3, y de ahí para adelante todas las demás tareas que dependen de esta. Además, fíjense que en el recurso nos muestra que está asignado al 50% de esta tarea aquí en el diagrama de Gantt. Vuelvo a su estado inicial. Ahora voy a cambiar a trabajo fijo. Digo aceptar. Hago esto para que me guarde esa opción para esa tarea. Fíjense bien que si yo cambio a prueba módulo 2, me deja unidades fijas, lo mismo a la tarea subsiguiente, que es construcción de TLs, es unidades fijas. Aquí ya lo tengo cambiado a trabajo fijo. Bueno, vamos a hacer el cambio. Entonces, nuevamente voy a cambiar trabajo. Entonces le pongo 120 horas y me afecta duración. Fíjense que aquí esto es lo que ocurre. Aquí vemos que aquí no les había ilustrado antes esta advertencia. Esa advertencia yo se las muestro más adelante cuando hablemos de nuestro siguiente concepto, que es tareas condicionadas por el esfuerzo. Por ahora vamos a mirar es el efecto de modificar trabajo, duración, unidades cuando tenemos trabajo fijo. Entonces vemos acá que si aumento el trabajo, me aumenta la duración. Pongámosle una cantidad de horas menor. Entonces voy a colocarle 50 horas. Fíjense bien que él me hace el cambio proporcional a la duración como tal. Entonces me disminuye a 6.25 horas, que es lo que equivale a 50 horas de trabajo. Muy bien. Voy a dejarlo originalmente como estaba. Y vamos a mirar lo siguiente. Con trabajo fijo voy a cambiar las unidades. Voy a colocar en este caso las unidades al 50%. Digo aceptar. ¿Y qué ocurre? En este caso, si yo cambio las unidades, vemos de que se me afecta la duración. Entonces, de lo que es 20 días, o inicialmente eran 10 días, ahora se me aumentó a 20 días. Se porta igual cuando teníamos las unidades fijas. Vuelvo a su estado inicial y en este caso entonces ahora voy a cambiar a duración. Si cambio de 10 días y lo cambio a, voy a colocar la mitad, 5 días, fíjense lo que ocurre. En este caso nos aparece este loguito, aquí en este indicador, que el cual, por si de pronto no lo conocían, lo que me está indicando aquí es que el recurso, que en este caso lo llamamos tester, está sobreasignado. ¿Esto qué quiere decir? Que el recurso lo estamos colocando a trabajar más allá de sus capacidades físicas. En este caso, le estamos diciendo de que como el trabajo es fijo, o sea, debe mantener las 80 horas de trabajo iniciales, si le reduzco la duración, significa de que no va a poder invertir esas 80 horas de trabajo
en una jornada de trabajo normal de 8 horas por día. Entonces, basado en esto, ¿qué debemos hacer? Por eso, en la tabla coloqué las unidades en rojo. En rojo porque nos indica que algo tenemos que hacer con esas unidades, ya sea que tenemos que aumentar su, aumentar su calendario o reducir el número de unidades o hacer algún otro tipo de cambio adicional. Entonces, para este caso, debemos resolver esta, esta sobreasignación de alguna manera. Bien, voy a dejar esto originalmente como estaba y vamos a lo siguiente. Vamos a hacer duración fija. En la duración fija, entonces, nuevamente, lo hacemos el siguiente cambio. Entonces, en duración fija, entonces cambio de 80 horas, coloco 90 horas y vuelve a pasar lo mismo que cuando yo cambio duración en trabajo fijo, acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Muy bien, ahí ya debemos, ya sea agregar un nuevo recurso o cambiar el recurso o deshacer el cambio o debemos realizar alguna actividad para poder eliminar esta sobreasignación. Bueno, como se trata de ilustrar los cambios, en este momento pues no nos ocuparemos de esa modificación. Si yo cambio ahora la duración, entonces tengo de 10 días, voy a colocar 20 días, voy a duplicarlo. Entonces, ¿qué me aumenta? Aquí en este caso me aumenta el trabajo, 160 horas. Entonces, tiene relación directa. Y por último, si yo cambio las unidades, entonces las rebajo a 50%. Entonces, fíjense que me deja los días quietos, días fijos, duración fija una vez más. Pero entonces me modifica a la baja el trabajo. Me lo disminuye a 40 horas.